Dios la bendiga, mi hermana Josefina. Bueno, como dijo la hermana Josefina, muchos se quedaron hoy. Yo pensé que era por el frío. Están de vacaciones. Hay muchos que se fueron de vacaciones. Es una bendición irse de vacaciones con su familia, ¿verdad? Amén. No hay que ser religioso, hermano, que hay unos por ahí que dicen que irse de vacaciones y que es mundano. ¿Ustedes no han escuchado eso? Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Hay muchos que no se van porque son tacaños para no gastar. Y hay unos que no se van porque no pueden y después dicen que los otros son mundanos. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, vamos a ver la Biblia, a ver qué nos dice, porque a veces nosotros, los cristianos, porque que lo haga un inconverso no es raro, pero un cristiano que tenga un tipo de comportamiento como que se ve feo eso, ¿no? Entonces, un consejo, hermano, que le doy de parte de Dios, escudriñan las escrituras. Amén. Para que cuando los líderes de las iglesias o personas le pidan que hagan cosas, ustedes deben estar basados en la Biblia. Y así podamos ser cristianos efectivos para la obra, no para nosotros mismos. Yo le puse por tema, no le voy a poner ningún tema, pero le puse como tema cómo ser cristiano y no morir en el intento. Amén. Porque a veces muchos nos proponemos muchas cosas y morimos en el intento, pero no morimos físicamente, pero espiritualmente morimos. Porque nos desanimamos, nos cansamos, porque nos ponemos metas que nosotros mismos no podemos alcanzar y luego queremos ponerle como esa carga a otro también. Entonces el Señor nos dice que eso no está bien. Amén. La palabra que vamos a compartir en esta tarde se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 12. Amén. El encabezado de mi Biblia dice dones espirituales. ¿Cuánto creen que el Señor da dones a su iglesia? Amén. Amén. Hay iglesias por ahí que dicen que los dones algunos no están vigentes hoy en día. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que están vigentes los dones. Ahora, si usted no cree que están vigentes, pues usted no va a recibir ninguno. Como tú no crees, ¿para qué te lo van a dar si tú no vas a hacer nada con él? Amén. Amén. Lo que no podemos hacer es sobre énfasis en los dones, ¿eh? Porque los dones se dan ¿para qué? La obra de la... No para edificarnos nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra. La palabra siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, inconversos, se os extraviaba llevándolo como se os lleva a los ídolos mudos de aquí para allá, ¿no? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatemas a Jesús. Anatema quiere decir maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Hay diversos dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién da los ministerios? Claro, entonces. 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, pero no para provecho de nosotros mismos, para provecho de la obra, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Entonces vamos a pararlo ahí. Amén. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que el Señor reparte dones a su iglesia como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces muchas veces ha pasado, esta carta se escribió a la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios
habían muchos problemas, no solo uno, había muchos problemas en esa iglesia. ¿Qué pasaba en esa iglesia? Que era una iglesia carnal. ¿Qué es una iglesia carnal? ¿Alguien lo sabe? Que no es espiritual. Entonces, ¿qué es una iglesia carnal? La que su testimonio, sus actitudes y su manera de vivir es como los inconversos. No dan fruto de que son cristianos. Entonces, hemos visto a lo largo de los años que la iglesia del Señor ha sido, en un principio, desde el principio fue fundada con sana doctrina, pero muchas personas, líderes, personas por su propia conveniencia han ido cambiando la doctrina. Usted se puede encontrar que hay cristianos, yo soy pentecostal, y tú, yo anglicano, yo presbiteriano, yo reformista, yo bautista. Explíquenme entonces. ¿La iglesia cuál va a entrar al cielo entonces todita? ¿La bautista, la pentecostal o cuál? La de Jesucristo. La de Jesucristo, ¿verdad? Entonces a mí, por ejemplo, cuando me preguntan, ¿tú qué eres? ¿Cristiana de cuál? Le digo yo, de la de Cristo. Yo no conozco otro cristiano que no sea el de Cristo, ¿no? ¿Y en qué tú crees? En la palabra de Dios. No porque, por ejemplo, un ejemplo, en Corintios había una iglesia que las mujeres se ponían velo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ustedes han visto hoy en día muchas iglesias que si usted no se pone velo, usted no puede entrar a la iglesia. Un velo como un paño que se ponen encima. Pero ellos se salieron del contexto, porque el contexto decía que las mujeres se ponían velo, pero tiene un trasfondo, hermano, eso tiene una explicación. Hay otras iglesias, bueno, no puedo dar todas las explicaciones porque yo no tengo mucho tiempo, pero cuando Pablo fue a Corintio, había un templo de una diosa que se llamaba Diana, se llamaba como yo, pero yo soy Diana de Cristo. Amén. En ese templo habían mujeres que servían a dioses paganos, no al verdadero Dios que es nuestro Señor. Amén. Ella, para hacer una señal de que ellas adoraban a esos dioses, ellas se rapaban la cabeza. Entonces, en la ciudad de Corinto, una ciudad que tenía mucho comercio, tenía mucho transporte marítimo y llegaban muchos marineros. Entonces, darse cuenta que un hombre en el mar con 6, 7 meses, solo por ahí, cuando llegaban a tierra, pues buscaban la compañía de ella, porque ellas lo que hacían era que para dar señal de que ellas eran adoradoras de esos dioses, se rapaban la cabeza, cobraban servicios sexuales y todo el dinero que ganaban lo entregaban a ese templo. ¿Entiendes? Para como una ofrenda para eso, para la diosa, ¿no? Que ellos adoraban, que era la diosa Diana, que es la misma Astaró y la misma del Antiguo Testamento, es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Pablo llegó, le predicó el evangelio a la ciudad de Corintio. Muchas de ellas se convirtieron. Entonces, cuando iban a la iglesia con la cabeza rapada, las mujeres la criticaban y que mira, esa viene del templo de allí, esa es la prostituta, esa no sé qué. Entonces, Pablo que dijo, para que no se sepa del trasfondo que tú vienes, que ya tú estás convertida, que todas usen velo. Entonces así no se sabía quién era quién y así todas éramos iguales. Amén. Entonces hoy en día se sacó mucho de contexto y hay iglesias que dicen que la santidad es por el velo. Hay otras que dicen que la santidad es por la falda. Hay otros que dicen que tú no te puedes parar en el púlpito con un pantalón. Entonces, hermano, eso no es lo que dice la Biblia. La palabra del Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero para no salirme del tema, le di una explicación para que vean que hoy en día se ponen tanto énfasis en cosas que no son la doctrina de Cristo. Entonces aquí el Señor está hablando que no todos hablan en lengua. Hermano Alberto, ¿está escuchando? Como ya no me está tirando bulla, no directamente, ¿no? No todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros. ¿Por qué? Porque Dios repartió como Él quiso. Entonces en la iglesia de los Corintios había un problema, que había celos. Aparte de otro problema, había celos. Era una iglesia carnal, acuérdense que le he dicho. Entonces el Señor empezó a dar dones. Era una iglesia que tenía todos los dones. Lengua, interpretación de lengua, tenía todos los dones, pero también estaban viviendo conforme a la carne. Entonces la envidia es una obra de la carne, no es un fruto del Espíritu Santo. Entonces ellos ponían a envidiar los dones que tenía el hermano, pero el que tenía el don de hablar en lengua menospreciaba al que no hablaba. Entonces era como una diferencia de los dones, como el mío es mejor que el tuyo. Y tú no hablas, pero yo sí. Entonces aquí el Señor lo que quiere decir mediante el apóstol Pablo,
que la iglesia en la Biblia es comparada algunas veces como un cuerpo, otras veces como una obra. En una obra que usted necesita materiales de construcción, ¿verdad? Pero necesita obreros. Porque si usted lleva materiales, ¿quién va a trabajar en la construcción de la obra? Yo, por ejemplo, dono cemento, arena para construir la obra, ¿no? ¿Y quién va a pegar los bloques? Entonces, es un conjunto, es como un trabajo en común que se hace y no es un trabajo aparte. En alguna parte dice, la boca no puede decirle al oído, tú no oyes, o los pies, tú no caminas. Entonces, unos pies solos, ¿para qué sirven? ¿Para dónde va un pie solo? Si no tiene un cuerpo que llevar. Entonces, si tú dices, yo tengo ojos, y tú dices, pero tú no tienes oído. Digo, pero tú oyes, pero no ves. Entonces tú estás oyendo, pero no ves para dónde va. Te vas a caer en un hoyo si tú no ves para dónde va. Hermano, entonces la iglesia, el Señor Jesucristo la constituyó para que fuéramos un cuerpo, una obra, para trabajar juntos. No para andar cada uno por su lado. No, a mí no me manden con fulano, que yo no me llevo bien con él. Dime. Pues si tú no te llevas bien con él aquí abajo, que estamos temporal, como tú vayas para el cielo a vivir eternamente, ¿qué tú vas a hacer? Eso no. Cuando yo veo a un cristiano así, yo digo, ¿tú eres de Corintio? No, yo soy de República Dominicana, que tú pareces de Corintio. Amén. Entonces, a veces yo he visto evangelistas que tienen que estar pastoreando. A veces he visto pastores que tienen que estar enseñando. Y luego ustedes pueden decir, sí, Diana, pero el obrero de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Pero el deber de todo cristiano es orarle al Señor para ver en qué área lo quiere usar. Porque oiga lo que pasa. Yo quiero mucho aquí a algunos hermanos, a todos los quiero, pero sabes que hay algunos que son más cercanos a uno, que pasan más tiempo con uno. Josefina, por ejemplo, ¿tú te dejarías operar de mí? ¿Y por qué no? ¿Esto no me quiere entonces? Sí, pero ahí no. ¿Por qué no? Porque yo no soy médico, ¿verdad? Entonces yo no puedo operarla con efectividad. Si usted está construyendo una casa, yo puedo decir, ay, yo soy hermana de usted, pues yo se la puedo hacer la casa, usted me va a confiar ese dinero para que yo le haga una casa. No, ¿verdad? Pues yo no soy constructora. Entonces, hermano, hay un peligro muy grande en el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Es que se ha fijado más en la doctrina de los hombres que en la doctrina de la Biblia. Entonces, si ellos ven a un predicador por las redes sociales o aquí mismo en el púlpito que predica algo, ellos enseguida dicen amén. Usted no puede decir amén a todo lo que usted oye, porque usted sabe que cuando usted dice amén, usted se hace partícipe de lo malo que se está hablando ahí y del pecado que se está cometiendo. Entonces, el Señor aquí nos está mandando, primeramente, a no hacer asesión de personas de que como tú no puedes cantar, ay, yo sí puedo y tú no. ¿Para qué que tú estás cantando entonces? ¿Para ti o para Dios? O por ejemplo, el que puede predicar. Fulano tiene 10 años y yo llegué hace un año y yo predico y él no. Hermano, eso no es de Dios. Porque ese hermano que a lo mejor no predica, perdón, tiene el don de misericordia o de servicio que yo no tengo. Entonces usted no se va a presentar al cielo con un currículum de que... Bueno, hay uno que se querían presentar ante el Señor con un currículum. ¿Usted se acuerda lo que fueron? Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. En aquel día, dice el Señor, me dirá, ¿cuál es aquel día? El día final, cuando usted tenga que presentarse ante Dios. Y el Señor le dijo, apártense de mí, maldito, hacedores de maldad, yo no lo conozco. Y echaron demonios, sanaron enfermos, pero lo hacían para gloriarse ellos, no para darle la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no todos van a hablar en lengua. Cuando ustedes escuchen a alguien diciendo que cuando usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo, repréndalo. Porque aquí alguien está hablando mentira. O la Biblia o el que está diciendo eso. ¿Quién está hablando mentira entonces? Amén. La palabra dice, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. No lo dice la Biblia. Entonces, ¿en cuál espíritu fui yo bautizada que no hablo en lengua? ¿En cuál? En el Espíritu Santo, yo fui misma bautizada. Luego tenemos el otro caso. Aquí voy porque nada más no a los que critican a los que hablan en lengua. A los que no hablan en lengua, critican a los que hablan en lengua.
Ah, ese cree que es santo porque él habla en lengua. Y yo, no sé que tú tienes un poco de envidia también. La palabra dice, mucha gente dice que no, porque la Biblia dice que no se puede hablar en lengua en el culto. La palabra dice que si usted va a hablar en lengua, que baje la voz. Y que si no hay un intérprete, que calle. O sea, ora para ti con Dios ahí. No, pero hay hermanos que cogen el micrófono si no lo tienen, para que lo oigan hablando en lengua. Entonces, ¿para quién es la gloria? O hablan más alto a veces. Entonces, no podemos criticar al hermano que habla en lengua, porque el Señor dice, no lo impidan. La palabra lo que manda es cuando una persona vaya a hablar en lengua, que sea por orden y que haya un intérprete, sino que hable bajito, pero no que impidamos a un hermano que hable en lengua. Eso no se puede tampoco. Entonces, no nos podemos ir a los extremos de que no se puede hablar en lengua, entonces no es así. Como digo, le acabo de decir, escudriñar las escrituras para que no nos llevemos sorpresa, hermano. Amén. Entonces, aquí dice, pero a cada uno en el 7 les es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho del cuerpo. Amén. Amén. Hay uno que tiene el don de fe, otro el mismo don de espíritu. Entonces yo hice aquí un poco de resumen, no mucho, con algunos de las cosas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿qué es un don? ¿Alguien sabe qué es un don? ¿Qué es un don, hermano? Es un regalo. Es un regalo que el Señor nos da. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer para obtener algún don? Es un regalo. Si tú me dices a mi Diana, te voy a regalar un bolso, pero me tiene que depositar 200 euros, eso fue un regalo. Entonces, hoy en día hay muchos apóstoles que se llaman apóstoles, porque ustedes que no son apóstoles, son apóstrofes. Ven y siembra 200, 300 para que el Señor te prospere. El Señor, tú no tienes que darle dinero para que te prospere. ¿Están entendiendo cómo se ha torcido un poco la escritura? Bueno, mucho. O sea, si el don es gratis, yo no tengo que pagar para eso. El Señor te lo da. ¿Por qué me lo da a mí? Porque yo soy más buena. Es que yo oro más que tú. Tampoco. Es un don inmerecido. Amén. Dice que a algunos les es dado don de sanidad, don de milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una acción del Espíritu Santo que para el bien de alguien modifique el curso normal de la naturaleza. Eso es un milagro. Sanidad muchas veces no se produce automáticamente, pero el milagro sí es automático. El Señor hace un milagro automático. Sanidad progresiva. Por ejemplo, como hizo con el hermano de la hermana. Él hizo un milagro por a través de una sanidad. Fue poco a poco mejorando hasta que la persona se sanó. Normalmente el don de milagro se da más en las campañas de evangelizaciones, porque el Señor dice que para que los incrédulos crean, se manifiesta, pero no significa que si no se manifiesta, no significa que el Espíritu Santo no está. Yo tengo una amiga que dice que si ella va a un culto y no hablan en lengua, que ella no sintió el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, hay personas que están siempre buscando señales y dicen, yo quiero ir a una iglesia de la profecía. ¿Usted sabe qué es el don de profecía? Profeta es que habla mensajero de Dios. El don de profecía. ¿Cuál es la profecía más segura que tenemos? La palabra profética, ¿cuál es? Yo estoy profetizando ahora entonces. Y no es un don que tú lo tienes siempre para andar, sino es un don que cuando tú te toca predicar, tú puedes hacerlo con eficacia y que la gente pueda entender lo que tú estás hablando. Don de enseñanza también es un don. El don de enseñanza, ustedes no han visto personas que conocen bastante la Biblia, se la saben desde Génesis hasta Apocalipsis, pero te la explican a ti y tú no lo entiendes. ¿Tiene don de enseñanza ese? Porque tú no puedes entender lo que él sabe. O sea, si usted tiene un don para enseñar, significa que lo que usted sabe lo puede transmitir. Ese es el don de enseñanza. Amén. Dice diferentes sanidades. ¿Por qué dice aquí en Corintios diferentes sanidades?
Porque hay personas que si Dios la usó un día para sanar a alguien, creen que anda con el don 24 horas. Y el don de sanidad no opera así. Miren cómo opera el don de sanidad. El Señor te usa en ese momento y te dice, por ejemplo, llámame a la que tiene la blusa amarilla. Y tú la llamas, ora por ella. Y ella se sana. ¿Quién la sanó? El Señor, no fui yo. Pero hay personas que dicen, yo no vuelvo a esa iglesia porque sanaron a todo el mundo y a mí no, porque pelear con Dios entonces. Porque yo tengo que llamar a quien Dios me diga que llame, ¿verdad? Amén. Amén. Por eso a veces tú ves que hay cosas que no pasan porque usted se pone su propia emoción a estar llamando gente sin que Dios le diga que la llame. Amén. Entonces usted tiene que orarle al Señor, el Señor te va diciendo que tú tienes que hacer. Entonces son dones. Hay personas que dicen, no, porque yo soy profeta y llegan a las iglesias y que traigo palabra de Dios para ti. Yo digo, yo tengo bastante palabra de Dios para mí. Tengo 4 Biblias de diferentes versiones en mi casa. Miren si tengo palabra. Y diccionario bíblico, yo tengo palabra. Eso no quiere decir que el Señor no mande a un hermano a darte una exhortación o una advertencia, porque hay un don que es exhortación, ¿o no? Entonces hay personas que tú lo ves con una mala actitud y tú lo llamas, hermano, mire, pero normalmente para exhortar a alguien usted tiene que llamarlo aparte. Exhortar no es hacerle pasar vergüenza a un hermano. No, eso es de Corintio. El que hace eso es de Corintio. Y está viviendo aquí en Den Haag, pero es de Corintio. Amén. Amén. Entonces, si usted ve a un hermano con una mala actitud, te lo llama, hermano, hágame el favor, vamos a hablar. Y después el hermano dice, Dios sabe a dónde yo vivo, ¿por qué no me lo dijo directamente a mí? Porque te está hablando hace rato, pero tú eres tan cabeza dura que no quiere entender que estás mal. Entonces ya está usando a Diana o está usando a la hermana para que te llame la atención y tú no quieres entender. Miren, cuando alguien le diga algo a usted, no se lo tome siempre personal como que lo quieren dañar. Discierna, porque eso es otro don, discernimiento también. Si esa persona lo quiere dañar o lo quiere ayudar. Amén. Hay gente que dice, yo soy hija de Dios, es Dios que me tiene que disciplinar a mí. ¿Tú quieres caer en la mano de Dios para que te discipline? Dios es amoroso, pero Dios cuando da duro. Y a veces Él usa personas en las congregaciones para que te llamen a la atención, para que tú te vuelvas de tu mal camino. Amén. Entonces, aceptemos la corrección del Señor a tiempo antes que sea tarde. Amén. Amén. Tenemos también bueno, ya yo lo dije de profecía. Tenemos el don de ciencia. ¿Cuál es el don de ciencia? Yo le dije ya, el de profecía es predicar la palabra, pero eso no significa que cuando usted está predicando, nunca le ha pasado que cuando usted está predicando o alguien está predicando, usted dice, el Señor me está hablando a mí. Hay unos que aceptan esa palabra y dicen, a mí yo tengo ese problema, yo tengo que arreglarlo. Pero hay otros que dicen, por ejemplo, tú estás predicando la Biblia, pero ahí el Señor te da una palabra para que tú la digas en la prédica y la persona sabe que a él le están hablando. Entonces hay gente que, hay unos que se la toman bien y hay otros que dicen, Diana me está tirando puya ya. Entonces la pedra vino del cielo, no vino de mí. Si la palabra es la que te está redarguyendo, la pedra te la mandó Dios, no fui yo. ¿O no? Amén. Entonces nos gusta como matar siempre al profeta, ¿no? Aleluya. Yo quise matar a 2 o 3 profetas antes de convertirme, porque ninguna de las palabras me gustaba que daban. Amén. Yo siempre decía que me estaban tirando puya, era para que me arrepintiera, que me estaban... Luego tenemos personas que dicen, yo tengo el don de cantar. ¿Cantar es un don? ¿Es un don cantar? Sí, es un don, seguro. No menciona. Aquí yo mencioné los dones, no me apareció cantar en ninguno. Tiene voz que canta, sí. Sí, eso es un talento. Es un talento. Que no sea un don, no viene de Dios. Claro que viene de Dios. Dios de Jehová y la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Amén. Amén. Entonces, siempre nos queremos fijar en los mejores dones, en lo que más se ven. Pero el Señor, cuando nosotros tengamos que presentarnos delante de Él, no nos va a pedir cuál fue el don que... Te va a pedir conforme a lo que te dio, conforme a lo que Él te dio, te va a pedir responsabilidad sobre lo que te dio. Amén. Entonces, los que barren la iglesia tienen ministerio. Bueno, es un ministerio, es un don también que tienen ellos. Es un talento que Dios les dio para servir. Luego tenemos el don de administración. Es un don para administrar. Hay que tener don de administrar porque hay personas que no saben administrar. Y tú lo pones a administrar la iglesia y ya tú sabes.
No hacen un balance de lo que se gasta, de lo que entra. Eso es un desastre. Hay personas que en el mundo tienen ese don y administran empresas y cosas, ¿no? Entonces la palabra dice que anhelemos los mejores dones, ¿no? Entonces sigamos leyendo en el versículo 12. 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Óiganlo ahí. Entonces, ¿estamos todos bautizados en el mismo cuerpo? No. Amén. La Biblia lo dice. Primera de Corintios 12:13 dice que estamos todos bautizados en un mismo cuerpo. Sean judíos, griegos, esclavos, libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie le dijere, ¿por qué no soy mano? O sea, ¿por qué yo no puedo predicar? ¿O por qué yo no canto? No soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Y si la oreja dijere, ¿por qué soy ojo y no soy del cuerpo? Por eso no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿a dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado miembro a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Yo siento que ustedes no le he hecho la culpa a nadie. Dice que Él lo hizo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea, la iglesia es una sola, miembros muchos, y cada persona que viene a la iglesia tiene un ministerio, tiene un don, tiene talento para edificar la iglesia. Nosotros no podemos menospreciar al que no puede predicar, porque hay personas que no pueden predicar, pero pueden cocinar. Hay gente que puede cantar, hay gente que puede aconsejar, hay gente que tiene don de misericordia. A veces mucha gente, hay personas que vienen al culto, que vienen abatidos, que vienen con problemas de su casa. Y hay hermanos que le ven la cara y dicen, ay, el hermano se ve como triste, yo voy a hablar con él a ver qué le pasa. Y va y te consuela y te da como una palabra. Y tú te sientes como que te ayudaron. Entonces, a veces tú necesitas un abrazo. No siempre tú necesitas que te hablen en griego, arameo, en hebreo y que te... No siempre eso es lo que necesitamos, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Parece que hay alguien que el Señor está hablando. Hermano, nosotros no podemos menospreciar a las personas. Por más débiles que la vemos, por más que usted crea que no sirve, sí sirve. Porque el Señor dice que sí sirve. Dice que, porque hay personas que son cristianas que dicen, yo soy cabeza, yo no soy cola. Pero alguien tiene que ser la cola. Pero nadie quiere ser cola, ¿verdad? La palabra dice que los últimos serán los primeros. ¿O tienes tu envidia de mí? Porque yo doy como yo quiero lo mío. La envidia es un pecado. Amén. Amén. Cuando usted vaya a una iglesia, como yo le digo, yo me gustaría en esta iglesia a mí, de verdad, hermano, en esta obra, vamos a decir en esta obra, no voy a decir la palabra iglesia, en esta obra, en este cuerpo, que las personas tomaran la responsabilidad de leer la Biblia, para que luego no digan, no me enseñaron, nunca me dijeron eso. Yo he escuchado a personas por ahí que si tú no hablas en lengua, tú no puedes predicar. ¿Qué dice Marco? Marco, que está en el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar este Evangelio. Lo que hablan en lengua, dice aparte. ¿No? Todos. Todo, ¿verdad? Sí. Pero si usted no habla en lengua, no esté criticando al hermano que habla en lengua, que el Señor le dio el don de hablar en lengua. Aleluya. ¿No? Amén. Él se cree que es espiritual más que yo, porque habla en lengua y yo no, usted lo que tiene un poco de envidia, yo pienso, ¿eh? Entonces, hermano, el cuerpo, si Dios dio eso, porque hace falta también. No menospreciemos los dones, ¿eh? El Señor dice que no menospreciemos los dones, no podemos, ¿eh? Pero no hacer énfasis en un solo don como que este es el don más importante que hay. No, todos son necesarios. Como le dije, usted puede tener ¿qué es más caro? Para hacerle un ejemplo, ¿el cemento o la cerámica de Italia?
de esa carísima que hay para usted, por ejemplo, ponerlo en un baño. ¿Cuánto vale el cemento y cuánto vale la cerámica italiana de importación, por ejemplo? Es más cara la cerámica, ¿verdad? Pégala sin cemento. Como el cemento no sirve, pégala sin cemento, como tú eres tan cerámica, tan cara, pégate sola, ¿no? Entonces aquí el Señor nos está mostrando que nosotros a veces nos ponemos muy orgullosos con los dones que nos han dado y queremos andar menospreciando al hermano que no lo tiene todavía, porque el hermano está vivo y no se ha muerto. Tú no sabes lo que el Señor va a hacer con ese. Así que yo de ti lo amo con amor, como Cristo amó a la iglesia, para que después no te ande carcomiendo la envidia cuando el Señor lo esté usando. Amén. Amén. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Amén. Amén. Yo voy a seguir leyendo. No me tiren piedra a mí, que yo no escribí la palabra. Amén. Amén. Hay don de sabiduría, también que mencioné. ¿Saben cuál es el don de sabiduría? La sabiduría lo dice ahí mismo. La sabiduría, por ejemplo, la sabiduría es la manifestación de una palabra dada en el momento preciso. Hay gente que dice, pero yo fui muy sabio para resolver ese problema, porque como que actué en el momento preciso. Tú fuiste muy sabio o Dios te dio la sabiduría. Eso es un don, la sabiduría. Hay personas que tienen un problema y dicen, ¿cómo yo lo puedo resolver? Por aquí. Entonces calculan, son como personas que calculan. Pero hay gente que van corriendo en su carne. Ese de Corinto también. El que va corriendo. No te apures, deja que yo llegue. Cuando un hermano le dice algo y va corriendo a insultarlo. Eso no es sabiduría. Ahí hay falta de amor, templanza, ahí hay de todo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está trayendo aquí a juicio, a la obra? Y a los que nos están escuchando. Que si alguno reconoce alguna de estas manifestaciones, el año está acabando, vamos a poner una meta, porque siempre dije para enero. Hay gente que dice, en enero empiezo el gimnasio, en enero empiezo a leer la Biblia desde Génesis, y luego llega septiembre, octubre y todavía no he empezado a leerla. En enero me arrepiento. Y si no llega enero, entonces vamos a hacerlo a partir de mañana, del lunes, a escudriñar las escrituras. El Señor dice que cuando nosotros no escudriñamos, somos como un viento de doctrina que nos llevan para acá, como una onda del mar. Entonces, luego viene la típica preguntita que vienen algunos. ¿El arbolito de la vida es pecado, hermana? Ay, yo no estoy para eso, de verdad. Mire, estudie el trasfondo. Te va a mandar Dios al infierno por eso. Mire, eso no lo dice la Biblia. Yo no estoy para eso, de verdad. En la corbata. Marte, averigüe, hermano, de dónde viene el trasfondo de la corbata. Porque el que no pone arbolito, yo no estoy diciendo que pongan arbolito, para que después no me malinterpreten. Pero luego le hacen unos énfasis a cosas que no tienen sentido. Ay, yo no voy a celebrar la Navidad en mi casa porque un pastor dijo que eso es pecado, celebrar Navidad. Pues ¿sabe lo que digo yo? No digo yo, Diana. Que yo sí la voy a celebrar, porque si los impíos la celebran, yo también. Y Jesucristo no nació en diciembre. Pero si ellos la celebran, con más razón, yo que el Señor me salvó y me dio vida eterna. Y ahí aprovecho y predico de Jesucristo donde quiera que vaya, amén. Entonces luego crean como unos conflictos en la casa, con la familia. No, este año nadie va a cenar aquí porque el Señor me ha mostrado que eso es pecado. Y ahí está tú con una división en tu casa, que tu familia está peleando. ¿Usted cree que eso edifica a alguien? Hermano, hay que tener un poco de juicio, La palabra dice que nuestro culto a Dios tiene que ser un juicio racional. Amén. Amén. No tenemos que dejar de descuidar a nuestra familia para estar metidos en actividades de la iglesia. Uy, Diana, ¿qué dijo? Eso mismo estoy diciendo. Actividades martes, miércoles, jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el martes. Y tu familia que la lleva el diablo, entonces. Hermano, hay que ser racional. Luego hay algunos que son más espirituales que tú, que quieren estar en todas. Y que ellos ayunan tantos días y tú no. Y después... Dios mío. A mí me pasó una vez, no fue aquí en esta iglesia, ni allí, fue en otro lado. Ya no, para que después no digan que yo estoy diciendo. Una hermana que tenía que como 20 días en ayuno, y yo ayuné uno, desde las 6 hasta las 6 de la tarde. Y después viene a pedirme consejo y le dice, pues yo no te 20 días. Tú tienes que estar más espiritual que yo, ¿no? Le faltó uno. Le faltó uno para ser de Daniel, ¿verdad?
Entonces, otra doctrina, que si tú no ayunas, hermano, el ayuno es para usted quebrantar su carne. Si usted tiene problemas y está cayendo en cosas que no son de Dios, ayune. Yo no he visto a nadie en ayuno que quiera ganas de ir a pelear con alguien o a pegarle un palo a alguien ayunado. ¿Tú tienes fuerza para ir a pelear con alguien? Entonces el ayuno es para quebrantar la carne, para someterla al espíritu, que la carne no quiere. Pero el ayuno no te va a salvar. El ayuno es un momento que usted aparta en intimidad con Dios, que usted dice, mira, no voy a ver Netflix, no voy sí, porque ustedes ven Netflix, no me digan que no. Lo que ustedes no pueden ver 20 horas Netflix y leer la Biblia 10 minutos. Hay que haber un balance, hermano. La televisión no es pecado. Pecado es las cosas que vemos en la televisión a veces, hermano. A veces nosotros estamos, mira, yo tengo que estar viendo una serie y empezaron con ahora no hay ninguna serie que no te metan mujeres con mujeres. O sea, ¿qué es eso? Eso no edifica a nadie. Entonces la palabra dice, no participe de pecados ajenos. Cuando tú no lo estás cometiendo el pecado, pero lo estás mirando, eso se llama participar del pecado ajeno. Entonces, ¿qué tú haces mirando esas cosas? Quita eso. Amén. Amén. Y luego empezamos con eso, que si la Navidad es pecado, que si el pantalón es pecado. Miren, de verdad. Y todo eso viene ¿por qué? Falta de conocimiento, por no escudriñar. Y luego hay otro que leen la Biblia, pero la tuercen a su conveniencia. Y tú acabas siendo o carnal. Tú dices, yo no soy carnal porque yo no voy a hacer esto, pero acabas siendo religioso. Entonces, ¿qué es peor? Como dice un amigo mío, bajaste a la vaca y te le subiste al toro. Claro, ya no soy carnal, pero ahora soy religioso. Eras carnal porque era un chismoso, envidioso, y ahora soy santidad Jehová, significa hasta aquí, y con una falta que me arrastra hasta el suelo. Eso es santidad. Seguro que es santidad. ¿Cómo está tu corazón? Santidad no es eso, hermano. La misma palabra lo dice. Entonces nosotros tenemos que escudriñar más las escrituras. Ustedes saben que el Señor dice en los Salmos, en el 32, que el que no escudriña, el que no es la palabra como un caballo o un mulo, que hay que ponerle un freno para estarlo agarrando cada rato. Él dice, no sea como el caballo, no sea como el mulo. Amén. Sin entendimiento. También en el Antiguo Testamento, hermano, hay montones de versículos que nos van diciendo. Dice que cuando tú no entiendes la palabra, tú eres como un perro mudo. ¿Qué es un perro mudo? Imagínense que usted compre un perro de raza carísimo para que te cuide la casa y cuando llegue el ladrón no ladre. ¿Y qué tú haces con un perro que no ladra? Así somos nosotros los cristianos cuando andamos mirando cosas que no son bíblicas. Somos perros mudos porque cuando oramos el Señor nos escucha. Llegas a un culto un domingo, gloria a Dios, mi alma te alaba. Y cuando te bajas del culto, te vas por una casa a hablar mal de los hermanos con los que estabas en el culto. ¿Tú alabas a Dios, de verdad? Alábalo ahora con lo que te dije. Para su gloria, para su honra. Yo hago todo para la gloria de Dios. Y los impuestos que tú le robas al gobierno, lo haces para la gloria de Dios también. Sí, porque hay algunos por ahí que dicen, yo no me caso porque después me quitan la paga. Me caso en Santo Domingo, no lo inscribo en Holanda y así no me quitan la paga que tengo. ¿Sabes qué tú eres? Ladrón y mentiroso. Porque está diciendo que tú eres soltero y tú estás casado y estás robándole al gobierno. ¿Tú no crees que el Señor es el dueño del oro y de la plata? Y que si tú te enamoras de alguien y te quieres casar, Él te va a suplir, ponte a trabajar y que Él trabaje también. Y Él te va a suplir todo lo que tú necesitas. No necesitas mentir para vivir en ningún país. Amén. Amén. Y dicen que son cristianos. Y es para su gloria que hacemos todo, ¿no? Trampeándole al gobierno. Yo voy a decir que gano menos para pagarme los impuestos, ladrón. También. No, porque este país se presta para eso. Porque si soy madre soltera me dan más ayuda. Porque quédate soltera. Eso no es un pecado, quédate soltera. Si no andas cayendo en pecado y la carne te está quemando, como dice Pablo. Y hay algunos que dicen, yo no me caso, yo me consagré al Señor por entero. ¿No será que nadie te aguante y nadie quiere casarse contigo, por si acaso? ¿No? Puede ser. Que tú el que te conoce sale corriendo, porque no aguanta ese carácter que tú tienes. Hermano, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién
qué queremos engañar? El Señor sabe todas las cosas y sabe por qué hacemos todas las cosas. El Señor sabe por qué yo estoy predicando, porque Él me dio esa palabra. Y Él me va a juzgar a mí con la palabra que yo estoy dando y yo no vivo tan bien. Hay mucha gente que le encanta orar el Padre Nuestro, porque la más sencilla y la que nos enseñó Jesucristo fue un modelo. Pero usted sabe que cuando usted está orando el Padre Nuestro, usted se está comprometiendo a perdonar. Si tú no vas a perdonar, mejor no ore entonces. Que la oración no salió del techo. No. Vaya para el mundo a beber, a fornicar, a robar, a mentir, porque si usted está aquí en la iglesia y usted no ha perdonado, si te mueres te va para el infierno. Si no te arrepientes antes de morirte, te va para el infierno. El Señor lo dice. Que si tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco te perdono a ti. Es una ley. El mundo espiritual funciona con leyes, con código. Y los códigos no los pongo yo ni los pone usted, los puso el Señor. ¿Amén? Amén. Y esto es suyo. Él hace con esto lo que Él quiera. ¿Amén? Amén. Entonces, hermano, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. La ciencia, ¿cuál es? Ya por último, para no alargarme mucho. El palabra de ciencia, ¿cuál es? Ciencia, conocimiento, le dije, ¿no? Es cuando tú conoces algo que por medios naturales tú no lo hubieras podido saber. Eso te lo reveló el Señor. ¿Cómo se manifestó eso en la Biblia? Con Ananías y Zafira. Pedro le dijo, ¿vendiste en tanto la heredad? Dijeron, sí. Primero Ananías, fue verdad. Dijo él, tú estás hablando mentira, porque a veces nosotros hacemos cosas también en la iglesia para parecerme espirituales. Entonces Ananías y Zafira, como vieron que los hermanos estaban vendiendo todos los bienes y lo estaban dando a la iglesia, para que vieran que ellos también eran espirituales. Nosotros tenemos un terreno y lo vamos a dar todo a la iglesia. ¿Es un mandato de Dios que usted tenga que vender lo que tiene para dárselo a la iglesia? No, ¿verdad? Pero si tú prometes algo a Dios, más te vale que lo cumpla, porque el Señor sabe que usted se lo prometió. Entonces, si usted anda prometiendo para que Dios le dé y no cumple, espere su fuetazo, que le van a dar su cantazo también. A veces nosotros decimos de que hay muchos dones, hermano. Léanse el capítulo 12 de Corintios, primera de Corintios, el 13 y el 14. Romanos también habla de los dones, de los ministerios, Romanos, Efesios. Entonces, a veces nosotros queremos hacer algo en la iglesia de que hay para la obra, pero es mentira. Tú lo estás haciendo para que te vean de que tú eres espiritual, pero es mentira, el corazón tuyo está muy lejos de ahí. ¿Amén? Amén. Entonces él fue y le dijo, Pedro, eso es el don de ciencia. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? ¿Al Espíritu Santo o a la iglesia? Pero fue al Espíritu Santo, porque ¿quién es que dirige la iglesia? El Espíritu Santo. Entonces cuando usted venga aquí a la iglesia y quiere hacer una pantalla, no es a mí que usted me está mintiendo, ni a Marte, ni a la hermana Chalenia. Es al Espíritu Santo que usted le está mintiendo. No sea mentiroso, porque los mentirosos se van a perder también. Amén. Yo pienso que ya vamos a terminar el año y sería bueno que nosotros, yo misma me pongo primera, no aquí delante de la gente, porque el hombre condena, pero Dios perdona, hermano. Que si nos están viendo por ahí también por los medios de comunicación, estás a tiempo todavía de arreglar ese problema que tienes. No espere que Dios mande juicio, como le pasó a Ananías y Zafira. Muchos de los corintios se perdieron porque estaban en la carne. Y el Señor les mostraba, le mandó carta a Pablo primera, segunda a los corintios. Y ellos seguían en su orgullo, en su don y en su cosa. No menospreciemos los dones, hermano. Todos los dones son necesarios para una iglesia. Hay personas que a lo mejor no pueden venir y están orando en su casa por la obra, por los hermanos, para que... Y a veces esa cosa no se ve, solo se ve el que está parado aquí. Hoy se vio que Diana estaba predicando la palabra del Señor. Pero hay hermanos en la casa, eso espero que los que se quedaron estén orando, no estén haciendo otra cosa, ¿no? Y si no lo están haciendo y están haciendo otra cosa, el Señor dice, por cuanto ha desechado mi palabra, yo te desecharé a ti también del sacerdocio. Amén. Porque hay muchas personas con muchos dones que por perezoso el Señor lo va a desechar. Y por no comprometerse en serio con la obra de Dios, el Señor lo va a desechar también. Yo no quiero que me desechen. Yo prefiero esta tarde, miren hermano, vamos a tomar un minuto y vamos a orarle al Señor. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta tarde te damos la gracia, la gloria y la honra. Gracias, Señor, que tú nos has hablado. Te pedimos, Señor, si hay algo de nosotros que tú quieres tratar, Señor, en este momento, que tú lo traigas a la luz, Señor.
que trate con nosotros, Señor, antes de que sea tarde, Dios mío. Saca todo orgullo de nuestra cabeza, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a dar el fruto de amor. A amar a los hermanos como Cristo amó a la iglesia. A perdonar a los que nos han dañado. A bendecir a los que nos maldicen, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Que seamos uno todos, aunque no nos congreguemos en la misma iglesia, Dios mío. Pero somos hermanos todos. No importa la diferencia que haya, que uno crea una cosa, el otro crea otra. Todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu, Señor. Si tú tienes que tratar bien con cada uno, Señor, trata, Dios mío. Te pido misericordia por el que no está conforme a tu voluntad en este día. Dios mío, misericordia, piedad te pido, Padre. Y te pido que nos ayude, Dios mío, a arreglar nuestra condición delante de ti, Dios mío. Antes que sea tarde, que entendamos que nuestra lucha no es contra un hermano, sino contra principados, contra potestades, que no es contra los hermanos en la fe, Señor. Ayúdanos a entender el propósito para el que tú nos has llamado, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que abunde el amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pienso que ya el mensaje está claro. No hay mucho más que añadir. Si usted se ha sentido que usted lo ha menospreciado, se ha sentido que hemos sido injustos con usted o algo, acérquese a nosotros, hablemos todo. Yo siempre digo que todo hablando tiene solución. Las cosas que usted no habla a tiempo, luego se van poniendo más grandes. Y se van alargando, y cuando usted quiere arreglarla, ya no tiene tiempo. Amén. El rey David pecó, pero él tenía las cuentas cortas. Yo siempre decía, pero ¿por qué conforme a su corazón? Porque él reconocía. Cuando tú no reconoces un pecado, tú eres como tus ramas son secas, tú no das fruto, estás seco. Amén. Amén. Nosotros tenemos que ser como olivos verdes plantados, los cristianos. Amén. Amén. Y que demos fruto digno de que somos cristianos, no solo de boca. Amén. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga.